La chispa de la educación es la generadora de la llama de la información. Juntos levantamos el fuego de un nuevo programa de Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema: Comprender lo comprensible es un derecho humano. El día de hoy sabremos si es cierto que si las papas se ponen verdes son venenosas. Nos preguntan qué alimentos puede consumir una mujer en la menopausia. Sabremos cuántos tipos de sangre hay. Estas son algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado. Descubran las respuestas en esta edición. Iniciamos el programa de hoy desde David, en Panamá. El señor Leonel Martínez nos envió por correo electrónico la siguiente pregunta. ¿Es cierto que si las papas se ponen verdes, son venenosas? Oigamos la respuesta. Si una persona come cierta cantidad de papas que tengan partes verdes, podría sufrir de diarrea, vómito y otras dolencias. Vamos a explicarle por qué ocurre esto. Cuando las papas reciben luz, se empiezan a preparar para echar raíces. Entonces, se forman sustancias como la clorofila, que es la que le da el color verde a la cáscara. También se forma una sustancia venenosa llamada solanina, que le sirve a la papa para defenderse de insectos y enfermedades. La solanina es amarga y puede irritar el sistema digestivo y, según algunos estudios científicos, hasta puede llegar a producir cáncer y complicaciones en el sistema nervioso. Si una papa tiene una pequeña mancha verde o un brote, se le puede quitar esa parte y el resto se puede comer. Pero si casi toda la papa ya se puso verde, lo mejor es botarla. Como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Para evitar que las papas se pongan verdes, se deben guardar en un lugar fresco, ventilado y oscuro. Además, es importante revisarlas bien antes de comprarlas o prepararlas, para estar seguros de que se pueden comer. Víctor Castellón Raudes vive en Mulucucú, Nicaragua. Dice lo siguiente: cuando los españoles vivieron en América, en Nicaragua, ¿ya existían los zumos y misquitos o eran de otro lado? Oigamos la respuesta. Así es, don Víctor. Los sumu y misquitos ya existían en Nicaragua cuando los conquistadores españoles llegaron a América. Los sumu vivían en el Atlántico de Honduras y Nicaragua desde hace miles de años. Los recién llegados eran los españoles. Se dice que los sumu eran un pueblo nómada, es decir, que viajaban de un lugar a otro en busca de nuevos lugares para vivir y aprovechaban lo que la naturaleza les daba. Se cree que los antepasados de los sumu llegaron a Nicaragua atravesando a pie grandes distancias. Venían de zonas que hoy son de Panamá y Colombia y que primero se instalaron en la costa de Nicaragua, pero a medida que fueron expulsados de los lugares donde habitaban, migraron hacia Honduras. Según personas que han estudiado la historia, los sumu eran personas de carácter manso, pacífico y alegre, que preferían retirarse que atacar, aunque esto no quiere decir que en algunas oportunidades tuvieran que luchar para defenderse. Además, se dice que destacaban por su gran laboriosidad e inteligencia. Parece que la palabra sumu se empezó a usar en el tiempo en que los españoles dominaban estas tierras y era usada con menosprecio para hablar de ese grupo indígena. Hay quienes dicen que era una expresión que daba a entender cobardía o inferioridad. Sin embargo, los sumus orgullosamente se llamaban a ellos mismos Mayagna, que significa somos del sol, somos de lo alto o somos los hijos de nuestro Padre el Sol. Por otra parte,
De los misquitos podemos decir que son un grupo indígena de Centroamérica y que su territorio va desde el departamento, gracias a Dios, en Honduras, hasta la zona en Matagalpa, en Nicaragua. Hay varias teorías sobre el origen de los misquitos. Una muy aceptada dice que los antepasados de este pueblo pudieron haber llegado hace 1000 años o más de Colombia, pero también se ha dicho que pudieron venir del norte de Honduras. Los misquitos se diferencian de otros grupos indígenas centroamericanos por su idioma, sus costumbres y por la actitud independiente que siempre han mantenido. Los hombres se dedican a cazar, pescar y a hacer canoas, mientras las mujeres se encargan de sembrar, tejer, fabricar ollas de barro y preparar la leña para cocinar. Construyen sus casas generalmente cerca del agua, ya sea en el mar, en ríos o lagunas. Tienen paredes de madera o de bambú y están sostenidas por postes. Por otro lado, la lengua misquita tiene influencia del inglés, muy poca en español, y una mezcla de palabras de grupos indígenas sudamericanos. Su alimentación es a base de yuca, plátano, ñame, bananos, arroz y maíz, y se acompañan con carne de cerdo de monte o pescado cocinados en leche de coco. Historias de caminos y de pueblos. La música también ofrece esas posibilidades. Escuchemos A Pie Descalzo con el trío Amigos de la Sierra de México. Tuve que cruzar vereda, a veces a pie descalzo, caminaba las laderas, con hambre y a veces sed, porque mis padres pobres eran. Esa pobreza encima y yo sin poder ser nada, solo le pedí a los cielos que a mis padres me cuidaran, en lo que llegaba grande para que los ayudara. Con esto saludamos allá al gran amigo Felio Vargas. Diosito, escucho mis ruegos, porque mis padres ahí están. Creo que no les falta nada, viven en muy buen lugar. Todo se puede en la vida, cuando se sabe pensar. Mi pasatiempo fue el campo, porque yo no tuve escuela. Mi escuela fue el sufrimiento, que me educó a su manera, viviendo allá entre los cerros, sin luz y sin carretera. Y saluditos allá para don Ruby y su linda familia, hasta Aguafría, San Joaquín, Querétaro. Como polluelo en el nido, sin plumas no ha de volar, pero para salir del huevo, duro tiene que picar. Como para traer dinero, le tenemos que chingar. Tengo un detalle pendiente y un día lo voy a cumplir. Donde me sentaba triste y de niño yo viví, y darle gracias la hornilla, la
la tierra donde dormí. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerden, pueden disfrutar de su programa por medio de YouTube, Facebook, iVoox o su radioemisora favorita. Desde San Isidro de Heredia, en Costa Rica, la señora Katia Zúñiga Madrigal nos envió esta pregunta. Déjenme felicitarlos por el programa. Los escucho al ir al trabajo. Quisiera saber qué alimentos puede consumir una mujer en la menopausia para aumentar la ingesta de estrógenos. Oigamos la respuesta. Gracias, doña Katia, por sus palabras. Nos estimulan a seguir adelante compartiendo con ustedes el programa. La menopausia es una etapa normal en la vida de toda mujer. Se da cuando los ovarios van perdiendo la capacidad de producir estrógenos y progesterona, que son dos hormonas que regulan la menstruación de la mujer. Cuando eso pasa, la menstruación aparece con menos frecuencia hasta que finalmente desaparece por completo. Por lo general, estos cambios empiezan a ocurrir entre los 45 y los 55 años de edad. Con la menopausia, la mujer puede experimentar varios síntomas, como sudoración, cambios emocionales, problemas de memoria, sofocos, cambios en la piel, entre otros. Para disminuir estos síntomas, se recomienda tener hábitos saludables como una alimentación nutritiva y hacer ejercicio. Por ejemplo, se ha encontrado que los alimentos de origen vegetal tienen algunas sustancias conocidas como fitoestrógenos, muy parecidos a los estrógenos, y que pueden tener los mismos efectos en el cuerpo como ayudar a disminuir los síntomas de la menopausia. Los fitoestrógenos más potentes son las isoflavonas, que están en la soya y en sus productos derivados como la leche de soya, carne de soya, el tofu y la harina de soya. En menor cantidad, las isoflavonas están en leguminosas como garbanzos y lentejas. Otros fitoestrógenos son los lignanos y los cumestanos, que están en las semillas de linaza y en menor cantidad en las semillas de chía, ajonjolí, nueces, avena, quinoa, fresas, moras, frambuesas. También están en la alfalfa y en los frijoles nacidos. Para terminar, le contamos que algunas mujeres también pueden llegar a padecer de osteoporosis o debilitamiento de los huesos. Por eso es muy recomendable incluir alimentos ricos en calcio, como la leche, yogurt, espinacas, garbanzos, cereales integrales, naranjas, pescados como el salmón y las sardinas, frijoles, entre otros. ¿Hace cuánto tiempo y por qué se extinguieron los dinosaurios? Es la pregunta que nos envía desde El Salvador Roger Palma a través de una llamada telefónica. Oigamos la respuesta. Los dinosaurios fueron una clase de animales que vivieron hace muchísimo tiempo en nuestro planeta, pero dejaron de existir hace unos 65 millones de años, cuando todavía no había en el mundo seres humanos. Todo lo que sabemos sobre los dinosaurios lo conocemos a partir de fósiles que han sobrevivido al paso del tiempo. Estos fósiles son restos de dinosaurios como huesos que se han hecho piedra. A partir de muchos estudios, se ha llegado a clasificar unas 700 especies de dinosaurios. Sin embargo, los especialistas piensan que pudieron haber existido unas 1000, aunque no todas vivieron al mismo tiempo. Según las investigaciones que se han realizado, se dice que los dinosaurios eran animales de sangre fría. Había unos que solo comían plantas y hierbas, mientras que otros eran voraces carnívoros. Los había de todos los tamaños.
Algunos eran enormes. Imagínese que podían tener la altura de un edificio de 6 pisos, pero también los había pequeños, apenas como una iguana. Había dinosaurios que vivían en el mar, otros en la tierra, y algunos podían volar. La pregunta que usted nos hace, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios?, ha sido un quebranto de cabeza para las personas que investigan a estos animales. Por eso se han dado diferentes respuestas. Una de las explicaciones más aceptadas es la que dice que hace unos 65 millones de años, un gigantesco meteorito, es decir, una enorme roca que venía del espacio, cayó en la Tierra y provocó un cambio muy brusco en el clima que acabó con casi 3/4 partes de las especies vivas que había en ese momento, entre ellas los dinosaurios. Otros científicos creen que se debió a erupciones volcánicas que liberaron inmensas cantidades de polvo y gases que pudieron haber bloqueado la luz del sol, limitando la posibilidad de vida en nuestro planeta. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. O háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, números 2225-5238 o al 2225-5338. Desde El Salvador, el señor Víctor Manuel Martínez Delgado nos envía por correo electrónico esta pregunta: ¿cuántos tipos de sangre existen? Oigamos la respuesta. Existen 4 tipos o grupos de sangre: Grupo A, Grupo B, Grupo AB y Grupo O. Además, está el llamado factor RH, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de si la sangre tiene o no una sustancia o proteína. Si tiene esa sustancia, se dice que es RH positivo, pero si no la tiene, se dice que es RH negativo. Hay que aclarar que el factor RH no es nada peligroso, más bien ayuda a saber qué tipo de sangre necesita una persona en una transfusión. Además, también hay que decir que ningún tipo de sangre es mejor que otro. Ahora bien, la gran mayoría de personas tiene un factor RH positivo, mientras que el resto son RH negativo. Como las personas con RH negativo son menos, tienen más problemas cuando necesitan una transfusión de sangre, pues solo pueden recibir sangre con RH negativo. Le contamos que el tipo de sangre más difícil de conseguir es el O negativo, es decir, sangre tipo O con el RH negativo. Estas personas pueden donar sangre para cualquier persona sin importar el tipo de sangre que tenga esa persona a la que se le va a donar, y por eso las llaman donadores universales, pero solo pueden recibir sangre del mismo tipo, o sea, O negativo. A continuación les compartimos una frase del emblemático Miguel de Cervantes Saavedra. Amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. No se pierda mañana en Oigamos la Respuesta, ¿por qué hay metales que se oxidan y otros no? Hablaremos de una pandilla de mujeres en la India y donde se pueden ver las auroras boreales. Mañana en Oigamos la Respuesta. Programa A, Control 19. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámennos por teléfono a los siguientes números: código de área 506, número 2225-5238
o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.